estás llamando y me dejo llevar. Tú me estás llamando, me dejo llevar. Tú me estás llamando y me dejo llevar. Tú me estás llamando y me dejo llevar. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre y solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre y solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Abba, Papá, yo te amo. Abba, Papá, yo te amo. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre y solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre y solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Solo en ti soy libre. Amén, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por hoy poder estar aquí, por poder adorarte. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por darnos estos medios, Señor, para mantenernos comunicados con nuestros hermanos. Y hoy te pido que a cada uno de ellos, allí donde estén en sus casas, tú los bendigas, Señor, y derrames de tu bendición sobre ellos, Señor Jesús. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Cúbrelos con tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, eres bueno, Señor, y siempre has sido bueno, Señor Jesús. Confiamos en tu soberanía, Señor, en todo este proceso que estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Confiamos en ti, en tu amor, Señor. Cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, tu nombre. La creación exalta tu gloria.
creación exalta tu gloria. Cielo y tierra canta tu nombre. La creación exalta tu gloria, Jesús.
Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermano. Que Dios me los bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. La palabra de Dios nos dice, algunos a la verdad, dice Filipenses 1:15, dice en adelante, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque Cristo es anunciado hoy en día en todas partes, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, amén, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aleluya. Amén. Pablo nos habla que hermoso que en estos últimos tiempos, como dice, se está predicando el Evangelio en todas partes. No todos lo hacen de la misma forma, pero qué bueno que se esté predicando. Y Dios nos está hablando, dice que es mejor, dice, estar con Cristo o irme con Cristo. Si me muero, me voy con Cristo, y si quedo vivo, me quedo para predicar el Evangelio. Y en estos días el cristiano tiene que estar pensando igual. O sea, si a mí me toma este COVID-19 y me mata, pero predicando el Evangelio, me voy con Cristo. Pero si me quedo, será para predicar el Evangelio. Hoy en día tenemos una visita del pastor José, que nos va a predicar acerca de los últimos tiempos, porque es justamente lo que estamos viviendo, los últimos tiempos. Es tiempo de arrepentimiento, tiempo de volverse al Señor. Los dejo con el pastor, que Dios me los bendiga. Hola, buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas, que Dios me los bendiga, y también a todos aquellos oyentes que nos están viendo también, que Dios los bendiga mucho también. Mire, vamos a continuar con el estudio que estábamos viendo de Apocalipsis, que quiere decir revelación. Pero primeramente le vamos a dar gracias al Señor, porque es el único que verdaderamente se las merece. A Él le tenemos que dar toda la gloria y la honra, porque sinceramente es lo más grande que tenemos. Amén. Por eso en el día de hoy queremos que todo aquello que nos traiga el Señor, que se nos quede grabado, que se nos revele, como dice Apocalipsis, revelación. Y le vamos a dar gracias, ¿cierto? Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por todo aquello que tú nos traes, por el privilegio tan grande de poder hablar de tu palabra también. Y, Señor, te pedimos en esta hora que se nos revele todo aquello que tú nos das, todo aquello que tú quieres que aprendamos, que tú pongas palabra en mi boca para poder llegar a todos esos corazones que quizás le hacen más falta, pero que nos viene a bien a todos, Señor, porque tu palabra sabemos que es verdad, la única verdad. Por eso te damos gracias, Señor, en el día de hoy. Y primeramente queremos pedirte perdón por todos esos pecados e iniquidades y malos pensamientos que tenemos muchas veces, Señor. Te pedimos perdón sobre todo. Gracias te damos y, como digo, toda la gloria y la honra para ti, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, como decíamos, continuaremos hoy, mis queridos hermanos y hermanas oyentes, avanzando en nuestro estudio de las profecías del apóstol Juan, ¿cierto?, que vienen todas escritas en Apocalipsis, como les digo.
Dios le reveló a Juan todo aquello que a través de visiones y de lo que estaba viendo, que era tan terrible, unas visiones terribles, y le ordenó escribir todo lo que veía y todo lo que oía, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis, que es el último de la Biblia, como sabemos, muchas personas piensan que este libro es muy complicado, que es muy difícil de entender, por los muchos quizás símbolos, por los muchos relatos que allí están escritos, ¿cierto? Pero como ya hemos comentado, y muchas veces, son más comprensibles si hay un pleno conocimiento previo a los demás libros de la Biblia. O sea, cuando leemos la Biblia, por eso es tan importante cuando hablamos tanto y decimos tanto que hay que conocer la Biblia y hay que hablar de ella. Hemos llegado ya hasta el capítulo 16 de Apocalipsis, donde Juan nos relata los últimos juicios que ocurrirán en la tierra. Y estamos viendo el último periodo de la gran tribulación. Pero antes tenemos un interludio, dijéramos un anticipo, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y por eso vamos a ver las últimas cosas que ocurrirán. Miren, este libro es importante, como les digo, porque empezamos con los 5 primeros libros, o capítulos, dijéramos, de Apocalipsis, que hablábamos de las 7 iglesias, dijéramos, y llegamos al capítulo 6, donde empezamos a hablar también del rollo, que estaba enrollado, los sellos, que solamente había alguien, el único que podía abrir estos sellos, es precisamente el Señor Jesucristo. Amén. Él fue el que los va abriendo, el que los va a abrir. Y también llegamos a los 4 jinetes del Apocalipsis, que estuvimos hablando, que entran dentro de los 7 jinetes y las 7 trompetas. Y ahora vamos a ver las 7 copas de la ira, como digo, y vamos a ver otras cosas que acontecerán durante este periodo o antes. Hoy vamos a ver el día del Señor, que quiere decir la venida del Señor. También el anticristo, lo vamos a ver. La tribulación venidera. La 70ª semana de Daniel, que es la semana 70. Y vamos a ver también la batalla de Armagedón. Y quizás todo esto lo haremos en 2 o 3 partes para que se nos revele bien. O sea, para que nos quede mejor en la mente, ¿cierto? Y quiero que tengan en cuenta, por favor, que tengan en mente que las Escrituras, o sea, ¿qué es lo que nos dice las Escrituras en cuanto al arrebatamiento de la iglesia? Dice que no debemos fijar fechas para este evento, porque no hay profecías que cumplir antes de que esto ocurra. Dios espera que vivamos la expectación de ese momento, el inminente cumplimiento de ese evento. Por eso el arrebatamiento, que es el día de Cristo, es seguido de cerca del comienzo del día del Señor, el ascenso del anticristo, el comienzo de la semana 70 de Daniel y el periodo conocido como la tribulación y también la gran tribulación y la última gran batalla, que será la de Armagedón. Miren, el propósito de esta prédica o de este estudio es presentar estos eventos con tanta claridad que usted como oyente tenga una vista definitiva de las últimas cosas que ocurrirán en esta tierra antes de la venida del Señor, que vendrá ¿con qué? Con poder y gloria. Bendito sea el Rey. Amén. Cada uno de estos eventos, que intentaremos abreviarlos lógicamente porque son muy extensos, si empezáramos a hablar de ello es muy extenso, pero lo vamos a abreviar para que se nos quede también claro. La meta de esta presentación, de este estudio, tendría que ser suficientemente informativo para que su entendimiento de estos eventos sean perfectamente claros. De aquí la importancia de esta prédica. Y nunca, nunca se queden con la duda. Siempre que ustedes quieran preguntar o volver a leer, volver a escuchar la prédica, háganlo,
porque lo importante es que se nos quede revelado, porque es muy hermoso. A mí se me están revelando cosas que nunca imaginaba y realmente es hermoso. Siempre hemos creído que el hombre que puede ver más lejos quizás vive mejor, ¿cierto? Por esto les pido revelación precisamente. Mientras más comprendamos de la profecía, mejor comprenderemos los eventos actuales de hoy. Mire, estar armados con la palabra profética más segura es tener una fe firme en el Señor. Es como una roca sobre la cual pararse o levantar. Bueno, pararse es en latino, nosotros los españoles le llamamos levantarse, porque cuando el mundo se deshace, se desploma. Queremos una esperanza que aguante como un ancla grandiosa de un transatlántico que la tiran al océano y se queda parado, se queda clavado. Una fe así queremos, ¿cierto? Una roca sobre la cual, como decimos, poder levantarse. Mire, el mundo nos trae muchas, dijéramos, complicadas acciones, y tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ocurrir, porque Dios no nos dijo nunca que no iba a haber sufrimiento, y estamos viviendo los últimos tiempos, que precisamente es cuando va a haber todo esto. Pero si se nos revela todo lo que Dios nos quiere dar, lo que nos trae, esto va a ser un gozo grande. ¿Por qué? Porque vamos a tener una anticipación de lo que viene, y nosotros ya estaremos alertados. Entonces, el gozo está ahí, lo único que tenemos que creerlo. Aunque haya quienes o alguien que niegan las verdades proféticas, nosotros tenemos que tener en mente que la profecía ocupa la mayor parte de la Biblia, y con un conocimiento de las cosas venideras podremos advertir fielmente e inteligentemente a los incrédulos, precisamente, a los que le hacen falta. ¿Para qué? Para huir de esa ira venidera, porque va a venir esa ira. O sea, a todo aquel incrédulo que lo necesita. Bendito sea el Señor. Amén. Y es aquí donde vamos a hablar de las últimas plagas, que serán las 7 copas de la ira, que entran dentro de los 21 juicios, como se acuerdan, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y ahora las 7 copas de la ira. Miren, los primeros versículos de este capítulo 16 hemos visto el derramamiento de 3 de las copas, que contienen severos juicios. Primero, la tierra sufrirá unas enfermedades terribles y pestilentes, y lo estamos viendo, seguido de las otras 2 copas, que será de conversión de todos los mares y de todas las aguas dulces, que se convertirán en sangre, y ya estamos llegando a la 4ª copa, que es donde vamos a iniciar el estudio. Vemos los versículos 8 y 9, que nos dice: el mismo Señor Jesucristo advirtió que cuando estaba aquí en la tierra, que en los últimos tiempos habrían señales en el cielo. Nos lo dice en Lucas 21-25 también. Él dijo entonces: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidas a causa de ¿qué? Del bramido del mar y de las olas. En el Antiguo Testamento encontramos mucha información relacionada con los futuros juicios de la gran tribulación, de la 4ª copa, que nos dice en Deuteronomio 32-24: consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Y también nos habla Isaías 24, versículo 6. También Malaquías 4 y 1. Miren, Dios es todopoderoso. Amén. Tan solo tendría que retirar 2 capas, las 2 capas primeras de la atmósfera, y las repercusiones sobre nuestro globo terráqueo serían terribles.
o solo desviar quizás un poco la órbita de nuestro planeta y sufriríamos nefastas consecuencias que pondrían en peligro a la supervivencia de todo tipo de vida sobre la Tierra. Y como vemos, todo esto es porque Dios es perfecto. Amén. Porque Dios ya fue perfecto cuando hizo el cielo, la tierra y todas las cosas creadas en ellas. O sea, Dios es perfecto. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ya advirtió que si aquellos días no fueran aparcados, o sea, ahora, si no fueran acortados, nadie sería salvo. Nos lo dice en Mateo 24, 22. Pero los suyos, que son los hijos de Dios, serán guardados, o sea, nosotros. Que nos dice en Salmo 121, versículo 6, que vemos que dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y esta, hermanos, es una promesa que no tiene tanto significado para nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque será más bien para los que, dijéramos, para el creyente que quede o que vivirá durante la gran tribulación. Pero a pesar de tanto sufrimiento que van a tener, nos dice el apóstol Juan que los hombres no se arrepentirán, sino que blasfemarán contra Dios, el nombre de Dios. El corazón humano, hermanos, hermanas, el corazón hermano es rebelde, indomable, y a menos que Dios lo cambie, por su gracia, al recibir el perdón de nuestros pecados, buscaremos ser libres e independientes, cuando en realidad somos esclavos de nosotros mismos. Este periodo de sufrimiento durante la gran tribulación no es para la purificación de la iglesia, no. ¿Por qué? Porque ya estaremos en el cielo, bendito sea el Señor, Amén. En las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Aleluya. Es un tiempo de juicio sobre la tierra y llegamos ya a la quinta copa. Y leemos el versículo 10 y 11. Aquel se menciona aquí, en este se menciona el trono de la bestia. Y esto nos aclara que la primera bestia que vimos en Apocalipsis capítulo 13 será un ser humano. Un hombre que él representará a un reino, del cual es el anticristo, el gobernador mundial, será la autoridad máxima, será el rey, y se nos dice, y su reino se cubrió de tinieblas. Y esta será una tiniebla extraña, llamada la luz negra. El poder del sol aumentará, el calor será mayor, pero habrá menos luz. Y aquí encontramos una extraordinaria semejanza, ¿se acuerdan?, con las tinieblas de Egipto durante la 9ª plaga, en Éxodo 10, 21, 22 y 23, que lo vamos a leer, ¿cierto, hermana? Amén. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aleluya. Tenían luz los hijos de Dios. Bendito sea el Rey. Mire, también nos habla el profeta Isaías, en el capítulo 62, el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, los profetas Nahum, Amós, Sofonías, todos ellos mencionaron este juicio. Entonces, ¿se pueden dar cuenta de la riqueza de la palabra, de la Biblia? Tienen que darse cuenta que es tan importante el Antiguo Testamento como el Nuevo. Por eso también hoy vamos a hablar de muchos capítulos y versículos. Quizás sería bueno que si usted quiere seguir este estudio, se lo vaya anotando. Y si no, como digo, luego vuelvan ustedes a leerlo o a verlo, porque es importante, ¿cierto? El apóstol Juan nos está diciendo que aquí en el periodo de la gran tribulación será donde se cumplirán todas las profecías que hace muchos siglos atrás nos fueron diciendo nuestros profetas, y se cumplirá el propósito de Dios. Aquí es donde se cumplirá. Al final del versículo 10, al final del versículo 10 que hemos leído,
Dice, y mordían de dolor sus lenguas. Lamentablemente, la intensidad del sufrimiento y el terror que estas 7 copas de la ira causarán no lograrán que las personas que vivan en ese tiempo busquen de Dios. Aquí hay 2 realidades, hermanos, que debemos exaltar. Primero, Dios es justo. Es justo al derramar las copas de la ira. Debemos recordar esto. Jesucristo es el juez justo, el encargado de impartir el castigo. Y segundo, el ser humano no llega al arrepentimiento por el sufrimiento. El apóstol Pablo en Romanos nos dice en el capítulo 2, del 3 al 5, que lo vamos a leer, hermana. Amén. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Aquí tenemos el justo juicio de Dios. Pero el hombre continúa endureciendo su corazón y se niega a arrepentirse. Y llegamos al versículo 12 de Apocalipsis 16, como hemos dicho, y nos dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. El Éufrates es el llamado el gran río, como también se denomina al mar Mediterráneo como el gran mar. Y es importante el río Éufrates, sí, muy importante. En la Biblia ya es mencionado primeramente en Génesis, en el capítulo 2. Y todos sabemos que es el principio de la palabra, de la Biblia. Y después 24 veces más a través de la palabra. O sea que el río Éufrates es verdaderamente importante. Estas tierras que hay a un lado y a otro fueron la cuna de la civilización humana y según las profecías de Apocalipsis, las cuales se cumplirán todas, serán la tumba de los seres humanos. Aquí será el Armagedón, la tumba de los seres humanos. Y era la frontera entre el Oriente y el Occidente, con un recorrido de 2.900 kilómetros. Y la mitad del mismo era navegable. Fíjense la importancia de este río. La mitad de esos 2.900 dice que era navegable. Dice que era ancho y profundo. Era una barrera muy difícil para un ejército que quisiera cruzarlo, porque, claro, tiene sus complicaciones. Sin embargo, al patriarca Abraham se le llamó hebreo, lo que según algunos intérpretes significa que él provenía del otro lado, del río Éufrates, y era la orilla este de este río que Dios le prometió a Abraham en Josué capítulo 1, versículo 4, que nos dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Según el juicio de la sexta copa, el Éufrates se secará milagrosamente, borrando así la frontera entre Oriente y Occidente, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente, cuando estos se trasladen para la batalla de Armagedón. La mayor parte de la población mundial se encuentra en el este, y un día éstas avanzarán hacia Occidente, invadiendo el área de la tierra prometida. Bajo su líder, ¿quién será? El dictador mundial, el anticristo. Cruzarán el lecho del río seco, porque no es por casualidad que se haya secado el río Éufrates. Ya estaba preparado, Dios lo sabía. Entonces dice que ellos cruzarán el lecho del río seco del Éufrates. Luego el cuadro que aquí podemos ver es terrible, es terrorífico. La Biblia dice que las luchas provocarán que la sangre suba, fíjense, suba hasta los frenos de los caballos, que lo tienen en la boca. O sea, que habrá abundancia de sangre. Aquí será
lo terrible. Entonces yo les pregunto, como les he dicho, ¿creen ustedes que Dios no lo tenía todo previsto? Por supuesto que sí. Veamos ahora entre la sexta y la séptima copa de la ira, que encontramos, como decía, un paréntesis, un interludio, que en cada serie de 7 que hemos visto, encontramos un paréntesis, como hemos ido viendo. Pero veamos los versículos del capítulo 16, el 13 y el 14, lo vamos a leer. Amén. Amén. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Mire, aquí nos habla de la Trinidad demoníaca, que nos dice de la boca del mismísimo dragón, que será Satanás, que es Satanás, de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, ¿cierto? Esta será la guerra de Armagedón. No será una batalla única, no, sino una guerra. Para entender mejor, leamos los siguientes versículos, el 15 y el 16. Como vemos, ¿lo vamos a leer, el versículo 15 y 16? Amén. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Amén. Como vemos, aquí hay un interludio entre la sexta y séptima copa y nos lleva a Armagedón. Alrededor de la mitad de la gran tribulación comenzarán a bajar del norte un inmenso ejército que se instalará a lo largo de la tierra prometida, hasta el valle de Josafat, dice, y las montañas de Edom. Quiere decir que estará presente aproximadamente durante 3 años y medio y finalizará con la venida del Señor Jesucristo los 3 años y medio siguientes, más o menos, de la gran tribulación. ¿Para qué? Para establecer su reino. Aleluya. Amén. En Malaquías 4, versículo 2 dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y aquí se nos presenta la Trinidad del infierno, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ellos actúan juntos, obligando a las naciones del mundo a marchar ¿contra quién? Contra Israel, e intentar destruir el propósito de Dios aquí en esta tierra. Mira, hermanos, hermanas, oyentes, Dios les había hecho muchas promesas a Abraham, muchas, y fue a aquellos que vinieron después de él. Por ejemplo, a Moisés, a Josué, a Caleb, a muchos de ellos. Entonces él hizo ciertos pactos con los hebreos y el pueblo judío, que es el escogido. Y estos pactos van a mantenerse. ¿Ustedes lo creen? Amén. Igual que de la misma manera se mantiene el bendito texto de Juan 3, que es el capítulo 3, versículo 16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Eso fue antes, ahora, en el presente y siempre. Aleluya, gloria a Dios. Mire, existe un sistema de teología hoy día que afirma que, fíjense, que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel, que todo, a pesar de estos pactos, han sido cancelados, que ya no cumplirá Dios sus promesas, a pesar que literalmente hay cientos de ellos, de pactos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, el propósito de Satanás es de destruir los pactos que Dios hizo con el pueblo judío, para que no se cumplan. Y esa es la razón por la cual Satanás actúa llevando a todas las demás naciones en contra de esa pequeña nación de Israel. Y la prueba final será la más difícil, la más cruel, durante el periodo de ¿qué? De la gran tribulación. Y Juan escribió sobre esto. Dice: y vi salir de la boca del dragón
y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, ¿a maneras de qué? De ranas. Y yo digo, ¿las ranas serán literales o simbólicas? Bueno, en las plagas de Egipto fueron literales y lo pueden ser aquí también, aunque Juan dice a maneras de ranas. Como vemos, Juan siempre tiene mucho cuidado en presentarnos un cuadro perfecto o correcto de lo que ve. Y nos dice, estos son espíritus inmundos, son demoníacos, son enviados a actuar por la Trinidad del dragón y son los ángeles elegidos para despertar al mundo que le tratan de erradicar a Dios de la tierra, lo quieren sacar de la tierra. Se parecen a las ranas porque son procedentes de las nocivas, pestilentes ciénagas del universo y realizarán sus tareas en medio de las naciones hasta que logren que todos los reyes y los ejércitos de toda la tierra se unan con entusiasmo entre ellos al aplastamiento final del Cordero y de todos sus poderes. A nadie se le escapa el poder de los medios de comunicación hoy día, llamados con razón el cuarto poder, por su fuerza y credibilidad en la opinión pública. Son la propaganda perfecta de la opinión pública. Esto será que la Trinidad del mal llevará a cabo, lograrán que todas las naciones del mundo marchen o carguen contra Israel. Pero no saben dónde se meten, hermanos. Porque el único que puede detenerlos es el Señor Jesucristo. Amén. La ayuda del pueblo judío no vendrá ni del norte ni del sur, ni del este ni del oeste. Su ayuda viene del mismísimo Señor Jesucristo, el creador del cielo y la tierra. Aleluya. Bendito Rey. Gloria a Dios. Mira el versículo 15 del capítulo 16, empieza así. He aquí yo vengo como ladrón, ¿cierto? Y yo les digo que el Señor Jesucristo no vendrá nunca así como ladrón a su iglesia. El apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 4, nos dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Él no vendrá como ladrón a la iglesia. Y en la epístola de Tito, en el capítulo 2, versículo 13, escribió, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, como vemos al principio de Apocalipsis, vimos que toda la tierra se lamentará a causa de Jesucristo, ¿sí? Por los juicios que Él traerá. Nadie querrá que Él venga. Quisieran olvidarlo y evitar que Él regrese a esta tierra. Claro, estos son los que son de aquí, de este mundo, pero no a sus hijos, no. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos la venida del Señor. Bendito sea. Maranata, Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Juan escribió, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, ¿cierto? Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿De qué ropa nos habla aquí Juan? Miren, dice que el capitán del templo de aquel tiempo realizaba ciertos recorridos por la noche para comprobar si los guardas estaban despiertos o alertas. Si alguno estaba dormido, se le golpeaba o se le quemaba su ropa. ¿Y saben qué? Esto los despertaba rápidamente. Y esto significa, estad alerta, hay que proclamarlo. No os durmáis, cuidad para estar vestidos ¿de qué? Ya lo vimos, de la justicia de Cristo. Cuando Él regrese, tenemos que estar preparados, amén, vestidos para la gran boda, ¿se acuerdan? Si leemos el versículo 16 del capítulo 16, nos dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y esta es la única vez que aparece en la palabra Armagedón en la Biblia, y significa el monte de Megido. Y es un pequeño monte que se encuentra en el valle de Esdraeleón,
Y es un lugar muy fértil. Muchas batallas dice que se llevaron en ese lugar. Y estuvieron Nabucodonosor, estuvieron los asirios, Napoleón Bonaparte, que incluso dijo que era por excelencia el lugar para llevar a cabo una batalla. También estaban los cruzados cristianos, los franceses anticristianos, egipcios, persas, turcos, árabes y muchos otros, escribió Juan. Como vemos, es un lugar perfecto para esa gran tribulación que va a venir, llamada el Armagedón también. Y aunque Satanás y el anticristo y el falso profeta actuarán conjuntamente a forzar a las naciones del mundo a marchar contra Israel, sin embargo, ellos no saben que estarán cumpliendo la palabra, porque está escrito, esto tiene que suceder, porque se tiene que cumplir. Y continuamos leyendo el versículo 17 y 18 de este capítulo 16 que nos dice, hermana. Amén. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Amén. Amén, gloria a Dios. Mire, aquí tenemos el derramamiento de la séptima copa, ¿cierto? De la ira de Dios. Y leemos que las copas de la ira es la última parte o la última serie de los 7 juicios, antes de la venida de Cristo. Y este es el séptimo y último de este grupo de juicios, es decir, nos encontramos en el final mismo de la gran tribulación. Y el único que puede librar a la población mundial de quizás establecer este reino justo en la tierra y va a traer la paz al mundo será el Señor Jesucristo. Amén. Él lo va a traer. Amén. Vemos que la última copa, la séptima, es derramada por el aire, en el espacio, pero no se nos da una localidad geográfica cierta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también controla el espacio. El templo ha sido mencionado varias veces con las copas de la ira, las trompetas y los sellos. Ahí ha sido mencionado muchas veces lo del templo. De hecho, es mencionado en todos los juicios. Pero con las copas de la ira, tan solo en 6 de ellas, porque vemos que en la séptima copa no hay ningún templo en Jerusalén. Está en construcción todavía, hermanos. Por lo tanto, no hay mención que tenga relación alguna con la iglesia, que ya está recogida en el cielo disfrutando de las bodas del Cordero. Amén. Amén. Y aquí se menciona otra vez Israel. La nación pasará a través de la gran tribulación, el remanente sellado, que serán los 144.000 judíos de las 12 tribus de Judá, como saben, 12.000 de cada tribu. Vivirán durante este periodo. No sabemos cuántos más, pero muchos más serán salvos, porque nos lo dice la palabra, dice que una gran multitud de los gentiles fueron también sellados. ¿Sellados por quién? Por Dios. Por lo tanto, pasarán la gran tribulación, pero serán salvos. Amén. Esperemos que entre ellos sean parte de nuestras familias, que quizás rechazaron al principio a Cristo, a los indecisos, lamentablemente. Pero yo les digo, hermanos, hermanas, oyentes, recordemos que la Iglesia no va a tener que vivir este terrible periodo. Dios salvará a mucha gente en la gran tribulación, pero no a la Iglesia, porque ella ya ha sido trasladada, sacada, arrebatada Bendito al Rey. cielo, ¿cierto? A continuación Juan relató que salió una gran voz del templo, del cielo, del trono. Y esa voz no es identificada. Se cree que es la voz del mismísimo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y se menciona su mensaje que nos dice, hecho está. Y esta es la segunda vez que escuchamos que Jesucristo pronuncia estas palabras. Cuando Él estaba clavado, acuérdense, en la cruz, en el Gólgota, allí en el lugar de la calavera, Él exclamó, consumado es, o sea, hecho está. Y aquí exclama la misma frase, cuando Él logró nuestra redención, nuestra salvación de nuestras almas en la cruz, ¿cierto?
Entonces seguimos según Juan en el capítulo 19, en el versículo 30, y dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados y ofrece todavía hoy una redención completa, o sea, una salvación completa y eterna. Si usted, querido amigo o amiga o oyente, hermanos, hermanas, la rechaza, un día tendrá que enfrentarse a otro juicio. Y el escritor de Hebreo nos planteó una pregunta aquí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nos lo dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver el día del Señor. Mire, el estudiante, dijéramos, bíblico, cuidadoso, como son los teólogos, deben diferenciar entre el día de Cristo y el día del Señor. Claro, muchos dirán, si es lo mismo, todo es Dios, ¿cierto? Es verdadero, es verdad. Pero al igual que nos dejó la Trinidad, Dios, como ejemplo de las ejecuciones de cada uno de ellos, ¿cierto? Podemos también diferenciar los días de Cristo y del Señor. Y lo vamos a ir viendo. Mire, el día de Cristo se relaciona al arrebatamiento de la Iglesia. Y es el juicio de Cristo aquí en la tierra. Y lo vamos a leer en Filipenses, capítulo 1, del 6 al 10. Y lo vamos a leer, hermana. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y en confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Aleluya. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aleluya, amén. Gloria a Dios. El día de Cristo también nos habla en 1 de Corintios, en 2 de Corintios, en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, perdón. Vemos el día de Cristo. Entonces vamos a ver el día del Señor, para que vean la diferencia. El día del Señor abarca todos los eventos y periodos de tiempo después del arrebatamiento, hasta llegar al nuevo cielo y a la nueva tierra. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, que no vamos a leer, lo vamos a leer más adelante, pero sí vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo al 8 al 10. ¿Qué nos dice, hermana? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aleluya, amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Como podemos ver, la Biblia es rica en conocimiento, hermano, en respuestas, en preguntas, en aclaraciones, en fe. Por eso es la verdad. La Biblia, Cristo, es la verdad. Aleluya. Mire, notemos algo. En 2 de Tesalonicenses fue escrito, el 2 de Tesalonicenses fue escrito para asegurar a los cristianos, o sea, a nosotros, de que esta época, que el arrebatamiento de la Iglesia aún no ha ocurrido. O sea, nos habla a nosotros, a la Iglesia. Y que ellos, o sea, nosotros, no viviremos los horrores del día del Señor, o sea, de los juicios, después. Y lo vamos a ver en 2 Tesalonicenses, ahora sí lo vamos a leer, capítulo 2, del versículo 1 al 8. ¿Qué nos dice, hermana? Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo define, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, la profetía, o sea, los profetas del Antiguo Testamento, ellos no veían el arrepentimiento. Ellos lo que veían era la venida del Señor, con poder, ¿sí? Veían el anticristo, veían la gran tribulación, veían el milenio, muchas cosas, pero el arrebatamiento no. ¿Saben cómo dice en Joel, capítulo 1, versículo 15? ¿Saben cómo llaman al día del Señor? Dice, es un día de destrucción del todo por el Todopoderoso. Aleluya. Y el día del Señor es aquel tiempo cuando Dios entra en el cuadro personalmente y empieza a intervenir en los asuntos del hombre y de las naciones. Sus puntos terminales son el día de Cristo, o sea, del arrebatamiento, donde se acaba el tiempo de la gracia y es sacado el Espíritu Santo. Entonces, en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que lo vamos a leer, nos habla del día del Señor. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De Jesucristo. Y ahora vamos a ver el día del Señor. En 2 de Pedro 3:12 dice, el juicio del gran trono blanco solamente es para los pecadores, porque ya no estaremos nosotros. Y nos habla del establecimiento de los nuevos cielos, o sea, de los cielos nuevos, y de la tierra nueva. Y ahora vamos a ver el anticristo. ¿Tenemos 5 minutos, hermana? Amén. Tenga en cuenta una cosa, que el hombre de pecado, aquel maligno, no aparece en el horizonte del mundo hasta después del arrebatamiento. Nos lo dice en 2 Tesalonicenses, que lo hemos visto, en el capítulo 2, del 1 al 3. Y después de que el que lo detiene es el Espíritu Santo, pero será quitado del mundo. Nos dice también en 2 Tesalonicenses 6 al 8, que lo hemos visto. Por consiguiente, toda la especulación en cuanto a quiénes ciertos líderes mundiales serán el anticristo es una terquedad y necedad de nosotros. Los cristianos debemos estar velando por la venida de Cristo, no por el anticristo, que será después del arrebatamiento. Nosotros estaremos ya disfrutando de esa boda del Cordero. Miren, quizás no, seguro, monetariamente, numéricamente, socialmente, incluso en el habla, porque dice que va a prevalecer el habla inglés, el inglés, o sea, lingüísticamente, y políticamente, el mundo de hoy se está preparando rápidamente para un solo gobierno, y el tomar de ese gobierno por el superdictador, que es identificado en la Biblia como ¿quién? La bestia, o el anticristo. Y vamos a ver la realidad de su existencia. Esto se confirma mejor con la gran variedad de nombres que se le escriben en ambos, dijéramos, testamentos. Que testamentos sabemos todos que es la voluntad. Por eso es la voluntad de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos dice en muchos capítulos de Daniel que es el príncipe que ha de venir, el desolador de abominaciones, el cuerno pequeño, el rey altivo de rostro, el rey que hará su voluntad. Y mire, también nos dice en Isaías, nos dice que posiblemente sea asirio, como nos dice en Isaías capítulo 10, versículo 12, que vamos a leer, hermana. Amén.
Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Amén. Como vemos, Asiria. Y el pastor inútil también se le llama en Zacarías 11, el 16 y el 17. Y aquí de nuevo somos avisados con un gran ¡ay! El ay del Señor, ¿se acuerdan? Cuando esto ocurre es juicio. Miren, el Nuevo Testamento es llamado también el anticristo como el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel maligno, la abominación desoladora, que vemos que es el anticristo también en Primera de Juan, que lo vamos a leer en el capítulo 2, del 18 al 22. ¿Qué nos dice, hermana? Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he dicho como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Mire, también se le llama la bestia en Apocalipsis 13, del versículo 8 al 10. ¿Y cuándo aparecerá este anticristo? Nos dice que se levantará durante los últimos tiempos de la historia de Israel, en Daniel 8:23, y se levantará después del avivamiento del antiguo imperio romano, en Daniel capítulo 7, el 7 y el 8, que lo vamos a leer para ir acabando esta primera parte, dijéramos, o este primero estudio. Lo vamos a leer en Daniel capítulo 7, como digo, el versículo 7 y 8. ¿Qué nos dice, hermana? Amén. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Amén, aleluya. También nos habla en Apocalipsis 13, el 1 y el 2, pero también vemos que el anticristo, él iniciará la semana septuagésima, o sea que la 70 de Daniel. Lo vemos en Daniel 9:27. Y se levantará, ¿cuándo? Después del arrebatamiento de la iglesia, y después que haya sido quitado el Espíritu Santo, o sea, el tiempo de la gracia y el Espíritu Santo ya no existirá en ese tiempo, en esa época. ¿De dónde viene el anticristo? Esto lo vamos a ver en la próxima prédica o siguiente capítulo, dijéramos, porque se nos ha hecho el tiempo, y les quiero decir que verdaderamente es importante que ustedes sigan este evento, este estudio, porque vale la pena que se nos vaya revelando, porque es un gozo grande para nuestros hermanos, hermanas, o sea, para sus hijos. Por eso yo les digo a los oyentes que nos están viendo que es hora de entregarse a Cristo. Jesucristo te ama, Él te ama. Él nos ama a todos con un amor incondicional. Él solamente pide arrepentimiento y que perdonemos. Entonces, no te lo pienses más, es la hora. Bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra, y estaremos aquí nuevamente en próximos eventos. Solamente despedirnos, y como siempre, pues despedirnos de todos mis hermanos, hermanas, que Dios me los bendiga mucho, a las congregaciones y a las iglesias de Chile que tenemos,
sobre todo a nuestro pastor Moll, que es el que tenemos por encima, dijéramos, donde debemos nuestro sometimiento a él, porque Dios lo ha usado grandemente en sabiduría, y por eso le damos gracias por el pastor Moll, la pastora Jalacha y todos los pastores, que Dios los bendiga mucho, y sobre todo a nuestra iglesia, muchos abrazos y besos, a nuestros pastores, y que Dios los bendiga mucho, hermanos. Hasta la próxima. Gracias por todo. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Bueno, hermano, espero que le haya gustado el tema y que más que le haya gustado, que Dios le haya hablado, porque de gustar, el problema está que cuando a nosotros nos gusta, nos entretiene algo y no nos enfrenta con la verdad acerca del pecado, estamos mal. Por eso si uno va a la iglesia y la iglesia no nos hace sentir incómodo al pecador, es porque la iglesia no está bien. El pecador cuando llega a la iglesia tiene que sentirse incómodo. ¿Por qué? Porque se está hablando la verdad. Cuando se habla la verdad, el pecado no puede aguantar, no puede resistir. Entonces, más que le haya gustado, espero que le haya hablado el Señor y que se prepare para la venida de Cristo, porque Cristo en cualquier momento viene. Y Maranata, Cristo viene. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que reflexionen acerca del rapto o arrebatamiento, como le quiera llamar, pero que tenga tiempo de reflexión en oración y estando con el Señor. Que Dios le pueda hablar a través de cuando lea la palabra y que pueda entenderla y que se le pueda revelar. Un abrazo a cada uno de mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Saludo a cada uno de los que están lejos, de los que están cerca. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Bendiciones.